De lo que pasa en el vecino Brasil, un país que queremos mucho, un hermoso lugar de este planeta, que, bueno, hoy tiene un gobierno que genera mucha polémica, un presidente que continuamente da declaraciones que generan, bueno, mucho revuelo en el ámbito político, no solamente del país, sino de la región, pero fundamentalmente me parece que lo que más importa son las medidas que se toman desde el gobierno brasileño y que tienen que ver no solamente con la pandemia, sino también con el plano político. Ambas cosas tienen relación y ambas cosas repercuten en la vida de todos los días de los brasileños y obviamente lo que le pasa a Brasil nos pasa a los argentinos, les pasa a los uruguayos, les pasa a los paraguayos, porque Brasil es una potencia de la región y obviamente todo su contexto político y social influye en toda la región. Así que bueno, queremos hablar con Sandra, que es argentina, que vive allí en Florianópolis y que nos cuente un poquito sobre lo que está pasando allí. Ella es profesora de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Santa Catarina. A ver si dije bien, la tengo a Sandra por ahí en línea. Hola, Sí. Sandra, buenas noches, Hola, ¿qué ¿cómo te tal? va? ¿Cómo estás? ¿Dije bien? Dijiste todo perfecto, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida. Primero, antes de que me cuentes un poco sobre la realidad de Brasil y sobre tu trabajo, leí algunos artículos tuyos así que me parecieron sumamente interesantes. Que me cuentes un poquito cuánto hace que estás en Brasil, de dónde sos, cómo llegaste allí. Bueno, hace muchos, muchos años que estoy aquí en Brasil, hace un poquito más de 25 años, y mi marido y yo somos profesores en la Universidad Federal de Santa Catarina y hicimos nuestro doctorado en Unicamp. Ajá. Entonces, después del doctorado, vinimos aquí, hicimos concurso y estamos trabajando hace muchos años. Y somos de la ciudad de Rosario, ambos. Ajá. Ujú. Así que Es- muy rosarinos, Y, aparte. y estás Nos encanta. viviendo, Rosarino, bien, bien. ¿Estás viviendo en la ciudad de Florianópolis o en alguna de las playas? No, no, no. Yo vivo en el centro de la ciudad, que es Ajá. aproximadamente cerca de la universidad, Ujú. y es en la isla de Santa Catarina. Donde Bien. está la universidad también. En la isla está la universidad. Ajá, bueno, lugar bellísimo del cual al final de la nota siempre nosotros ¿qué hacemos? Hablamos de la realidad del lugar, te pedimos tu pensamiento y después al final te pedimos que nos des unas pinceladas sobre el lugar que nosotros lo conocemos, es bellísimo. Es más, te cuento, esto es quizás una intimidad, pero que la gente de aquí de Tres Arroyos que nos conoce la sabe. A nosotros nos agarró la pandemia en Bombiñas, ahí muy cerquita, Ah, en el estado de Santa Catarina, muy cerquita de Florianópolis. Y yo le contaba a la gente de aquí de Argentina, yo me vine el 18 con mi familia, decidimos venirnos desde Brasil el 18 de marzo. Aquí en Argentina, el 19 se decretó la cuarentena obligatoria. En Brasil, en ese momento, aquí en Argentina, nosotros escuchábamos las noticias desde allí, desde Bombiñas, y realmente nos asustaba la situación en Argentina. Pero en Brasil, allí en Bombiña, no pasaba absolutamente nada. La gente, no había ni siquiera un cartel diciendo tenga cuidado o lávese las manos, nada. sí. O sea que cuando nos vinimos, incluso tuvimos algunas discusiones en el seno familiar, porque decían, pero vos estás loco, mirá lo hermoso que está aquí, el sol que hay, tenemos una semana más de vacaciones, no pasa nada, la gente está como si nada ocurriera en la playa y nos vamos a ir. Y no había informaciones, era lo que pasaba, por lo menos en ese Discúlpame, lugar. que no escuché bien ¿cuándo volvieron? El ¿Cuándo fue? 18, el 18 de marzo. 18 de marzo, Y aquí en sí. Argentina la cuarentena comenzó el 19. Se cerraron las Sí, fronteras. Bueno, exacta. esa era la comparación entre Argentina y Brasil en ese momento. Contame vos un Sí. poquito cómo se vivió allí. Bueno, mira, la situación así en Brasil en este momento en relación a la cuarentena es de mucha flexibilización. La Ujú, situación está realmente muy complicada porque hoy sobrepasamos el número de los 40.000 muertos aquí en ujú. Brasil. Te voy a contar un poquito en general sobre Sí, sí. Brasil y después hablamos un poquito de Florianópolis, si te Dale, parece dale, bien, dale. o de la isla de Santa Ujú, Catarina. Mejor, del Estado un poquito ujú, y porque tiene algunas cuestiones que son interesantes de analizar. ujú, La situación en Brasil en este momento es una situación muy dramática. Ya te digo, superamos los 40.000 casos. ujú, Quiere decir que estamos de muertos, quiere decir que estamos muy cerca de Inglaterra, ujú, del Reino Unido. Estamos en este momento en el tercer lugar.
entre los países en mortalidad, pero muy, muy cerca, quiere decir que a razón de 1.200 muertes por día. Uh-huh. Esa cantidad de 1.200 muertes por día es la más alta en el mundo. Quiere decir que es una situación extremadamente dramática la que se vive hoy en Brasil. Digamos que Brasil vive 3 crisis en el mismo momento: una crisis sanitaria, una crisis política muy seria y una crisis económico-social. Y bueno, y en este momento, justamente cuando estamos sobrepasando el número de los 40.000 muertes, hoy, por ejemplo, se abrieron los shoppings de San Pablo, que tiene 10.000, cuenta con 10.000 muertes hasta el día de hoy, y de Río de Janeiro, que cuenta con 7.000 muertes al día de hoy. Se abrieron los shoppings y todos los espacios comerciales del centro de la ciudad, con un agravante que, además de ser, para mi ver, muy desatinado, ¿no? Abrir en este momento, con una cantidad de horas restrictas. Entonces son 4 horas para entrar en los shoppings. Lo que hace es filas enormes de gente, acumulaciones enormes de gente para entrar en los shoppings. Nosotros aquí en Santa Catarina ya tuvimos esa experiencia. En Blumenau. En Blumenau, exactamente, claro. El mes de abril, que fue una cosa extrañísima porque estaba todo el estado de cuarentena y bueno, en ese momento se abre, bueno, ahí están las imágenes, están pasando las imágenes de Blumenau. Y hubo inclusive una banda, y bueno, y ese día, que fue el 22 de abril, ahí está la banda, pasó de 90 muertos, de 98 casos a 198 casos, o sea que más que se duplicó en una semana después de que se abrieron los shoppings. Eso es en la ciudad de Blumenau. La ciudad de Blumenau luego continuó ampliándose el número. Yo no tengo el número hoy de cuántos casos hay, pero hubo una enorme explosión de casos a partir de ahí. Bueno, y hoy es lo que está pasando en San Pablo y en Río de Janeiro. Ya te digo, con 10.000 muertes en el caso de San Pablo. Bueno, así uno intenta entender qué es lo que está pasando atrás de todo esto. Y bueno, así si uno se pregunta qué es lo que está pasando y por qué es tan diferente y el caso de Brasil es un caso tan diferenciado al resto de América Latina, no podemos dejar de ver las actitudes de Bolsonaro. Claro. Bolsonaro es una persona que ostensivamente él niega la pandemia, niega el aislamiento, él se expone, él sale, él no solo participa de aglomeraciones, sino que estimula aglomeraciones, donde él va un montón de gente atrás, claro que sin respetar espacios de distancia, ni respetar la máscara. Y hay como una actitud muy ostensiva, muy agresiva de ir en contra de lo que serían las medidas preconizadas por la OMS, defendidas por tantos países, y que considerando que no tenemos vacuna, que no tenemos medicamento, lo único que nosotros tenemos en la mano para cuidarnos es el aislamiento. Yo ahí rescaté, Sandra, rescaté una frase tuya de uno de tus informes que dice: un presidente considerado el gobernante más peligroso del mundo en su placer en ridiculizar la ciencia, la investigación, el medio ambiente y las minorías. Es esto que estás contando, ¿no? Eso es Bolsonaro, una persona que ostensivamente él niega el conocimiento científico, niega la ciencia, niega la existencia de la pandemia. Eso se hace eco en Brasil y se hace muy difícil, a pesar de que los gobernadores se han mantenido más o menos, en muchos casos, sosteniendo las medidas de aislamiento, como en el caso de Santa Catarina, que después voy a hablar un poquito más. Es muy difícil mantenerlo cuando es el presidente el que ostensivamente está diciendo la pandemia no existe, esto es mentira. Y bueno, con una actitud de ataque muy claro, bueno, que esa actitud de ataque claro ya viene desde
desde la propia momento de la campaña, antes de asumir como presidente, ya se muestra como una persona que ostensivamente desprecia a las minorías, desprecia el conocimiento, desprecia a las poblaciones indígenas que hoy están sufriendo, bueno, con todos los problemas y además que significa. Un discurso pro dictadura en algún momento también, ¿no? Bueno, el discurso pro dictadura es constante, fue constante, él dice que su libro de cabecera es el de General Ustra, que es un torturador conocido en Brasil, que fue además el torturador de Dilma Rousseff, y él lo reclama y lo declama. Eso fue antes de la campaña, durante la campaña también, y bueno, y eso es un discurso de él constante, de amenaza con el golpe, de amenaza con que los militares lo van a apoyar en un golpe contra las instituciones. Que yo debo decir que en este momento lo que uno observa es un juego de las instituciones muy interesante, porque yo creo que tanto el Supremo Tribunal, la Corte Suprema, como la propia Cámara de Diputados y Senadores le ponen límites constantemente a Bolsonaro. Si no le pusieran límites, bueno, sería un caos Brasil. Y también los gobernadores en los diferentes estados que establecen medidas, que han establecido hasta hoy medidas de contención y de control y de aislamiento. Y Sandra, ¿qué rol cumplen los medios en Brasil en toda esta disputa entre el bolsonarismo con ese discurso de derecha, quizás hasta marginal pareciera, ¿no? Pero si un presidente como Bolsonaro no tuviera sustento en el poder económico y fundamentalmente en los medios, como ocurre en otros lugares de la región, quizás no podría avanzar como ha avanzado hasta ahora. ¿Qué rol cumplen los medios allí en Brasil? Es muy extraño, porque los medios son oposición en este momento a Brasil, excepto, yo diría, una red de televisión que es asociada al pentecostalismo, ¿sí? Y que es más, una o dos, que son más próximas de Bolsonaro. Pero lo que serían los medios clásicos, más clásicos, La Folha de San Pablo, Globo, etcétera, son todos contra Bolsonaro. Inclusive, un detalle. Bolsonaro tuvo actitudes bien claras contra, que yo llamaría de negacionismo científico, contra el conocimiento en varios aspectos. Uno de los aspectos es la notificación de las muertes. De las muertes y de los casos de contagio. Hasta hace 4 días atrás se hacía una notificación formal todos los días, como se hace en Argentina, con el número general, y se iban acumulando el número de casos por día. Bueno, ahí Bolsonaro decidió que no se iba a hacer más ese tipo de divulgación de datos, y que se iba a divulgar solamente lo del último día, sin contar, extrayendo una cantidad de datos de los que se confirmaron ese día, pero no murieron ese día, en fin, una cosa completamente confusa y contraria a los parámetros que se establecen en todo el mundo, que permiten la comparación entre datos, porque si no tuviéramos datos iguales, no podríamos compararlos. Bueno, entonces en este momento, La Globo, Folha de San Pablo, UOL y otros medios se agruparon para dar datos fidedignos que se contraponen a los datos del Ministerio de Salud. Que además, el Ministerio de Salud, otro detalle, no tenemos un ministro de Salud médico en este momento, porque Bolsonaro ya cambió 2 ministros de Salud. Es un militar. Es un militar que no sabe nada de medicina y tampoco tiene en su entorno gente que conozca el tema. Entonces es una dificultad adicional. Y bueno, Bolsonaro parece que había dado la orden de que no podían comunicarse más de 1.000 muertes por día. Entonces por esto se hizo querían implementar esta nueva forma de divulgación. Por esa razón que digo que la media en general, los distintos, medios de comunicación. Sí, los más fuertes, digamos. Los más fuertes se han asociado como para poder mantener
las informaciones en día. Hoy, por ejemplo, a un horario de 5 o 6 de la tarde, ya largan las informaciones de todo el día acumulativa con la que venía siendo dada. ¿Se estima que los números son muy diferentes a los que se divulgan? Sí, existe bastante subnotificación, pero la subnotificación está un poco como considerada por la falta. Bueno, hay estudios, por ejemplo, aquí en Santa Catarina, que se dice que hay que sumarle 28% de los datos porque hay una subnotificación considerable. Eso se debe a la falta de tests. Brasil es un país donde no se testa masivamente a la gente. Es uno de los países que menos testa. Entonces, por eso es que se puede jugar con la subnotificación. O sea que aún así, perdóname, Sandra, si hiciéramos una cuenta rápida, Brasil tiene hoy más de 700.000 casos, ¿no? Cerca de 780.000, creo que la información que leímos, de contagios. Sí. Si le ponemos un 30%, estamos cerca del 1.000.000 de casos. Exactamente. En una cuenta así muy vulgar, ¿no? Exactamente, sí. Realmente es, bueno, pero así, lo que se dice es que en realidad puede ser un poquito más, pero que en todos los países que se están haciendo las comparaciones hay un poco de subnotificación. De todos modos, esa subnotificación era ostensiva, digamos, por parte del presidente. Él quería que hubiese subnotificación, que es una cosa diferente a lo que ocurre en todo el mundo. Quería que se divulgaran menos de lo que hay. Bueno, en ese sentido, así actúan los medios en este momento. Pero por otro lado, hoy acaba de salir una información en Folha de San Pablo que dice que Brasil es el primer país en el ranking del mundo de desinformación en relación al COVID-19. ¿Por qué? Porque existe una inmensa divulgación de fake news, inmensa, por otras vías que no son los medios de comunicación. Los WhatsApp, el Facebook, en fin. Sobreabundan de información, digamos, falsa. Falsas, exactamente. Y muchas personas se mantienen informados, eso fue lo que ocurrió justamente en el momento de las elecciones, a partir de esas informaciones que reciben con las fake news. De los WhatsApp o de los grupos de familias y todas estas cuestiones. Entonces, es una actitud, digamos así, aunque los medios de comunicación hegemónicos están haciendo esta lucha contra la desinformación de Bolsonaro, por otro lado, la población escucha y da mucha atención a otras formas de información que no son los medios tradicionales, los clásicos medios de comunicación. ¿Y cómo está el capital político de Bolsonaro hoy? ¿Cómo es su presencia en la gente hoy? Porque, bueno, está bien, ganó una elección rara, con una proscripción de Lula da Silva, que era el ganador seguro en las encuestas, o sea, tuvo algún favorcito de parte de la justicia, según vemos nosotros de acá, desde lejos y opinando sin saber, pero hoy ese envión que tuvo allí al comienzo, entiendo con todo esto de estar bastante desgastado, ¿no? ¿Cómo es el capital que tiene hoy Bolsonaro? Bueno, increíblemente todavía tiene capital. Yo pensaría que a esta altura no tendría que tener ninguno, pero todavía tiene un 27% de opiniones a favor, de personas que lo defienden y bueno, y eso es un capital que todavía él mantiene, a pesar de que está siempre puesto en cuestión, está siempre siendo cuestionado, y en este momento lo que se está debatiendo en el Tribunal Superior Electoral es todo ese proceso que vos bien te referís, que fue tan confuso, que fue el proceso de las elecciones. Entonces, en este momento lo que se está debatiendo es esta cuestión de justamente las fake news que son montadas, que fueron divulgadas por los grupos de Bolsonaro con toda una red de robots. Y bueno, y cómo se están investigando, cómo es que se hizo toda esa información falsa que llevó a las elecciones, a ganar en las elecciones, además de con la gran ayuda de Moro, que Moro fue la persona que
que lo ayudó en realidad a asumir. Inmediatamente después de condenar a Lula, él pasa a la justicia, a ministro de Justicia, y bueno, y después renuncia y ahora están en un embate entre ellos, ahora se ¿Y han peleado. será el próximo candidato a presidente de la derecha en Brasil, no? Moro. No sé, no sé, yo creo que no, que él se fue con un capital político, usando tu expresión, bastante deteriorado, porque no fue bien visto este movimiento de que él saliera, digamos, saliera de ese espacio, que era el de haber acabado con Lula, y inmediatamente pasar a ser ministro de Justicia y después salir. Entonces él también tiene muchos enemigos dentro del propio núcleo de los bolsonaristas, además de toda la izquierda. Entonces es una persona que está bastante cuestionada. Pero bueno, él siempre puede ocurrir que yo creo que él tiene voluntad, él ya lo ha manifestado en varias oportunidades, su interés de ser presidente. Entonces eso está dentro de su voluntad. Lo que no sé es si podrá conseguirlo. Sandra, ¿qué imagen tiene Lula hoy en Brasil? ¿Cómo está entre la gente Lula? Digamos, después de todo este proceso, de todo lo que se conoce públicamente, ¿cómo está hoy posicionado Lula dentro de su pueblo, de su gente, de Brasil, ¿no? De todo Brasil? Sí. En este momento está habiendo un movimiento bastante interesante. Lo que pasa es que al haber aislamiento no hay tantas movilizaciones públicas, la gente no sale tanto a la calle. Pero hubo el día domingo una gran movilización con varias personas, chicos más jóvenes que salieron a la calle, en fin. Y eso se debió a algunas manifestaciones de algunos grupos que se juntaron varios grupos democráticos atrás de algunas consignas como somos 70%, estamos juntos, etc. Lula no participó de esa movilización democrática contra Bolsonaro, que juntó a personas de diferentes espectros políticos, como Fernando Enrique Cardoso, en fin, Ciro, varias personas. Y Lula se mantuvo al margen, él dijo que él no quería asociarse con las personas que habían sido los golpistas que acabaron con el gobierno de Dilma. Claro. Con absoluta razón. Por otro lado, también todos nosotros estamos esperando que se construya ese movimiento de defensa de derechos, que también, bueno, se asocian al caso de George Floyd, ¿no? Con el tema del racismo, y bueno, como ustedes ven ahí en las pantallas, están asociadas las dos cuestiones, contra el fascismo de Bolsonaro y contra el racismo, y bueno, Lula se mantuvo un poquito al margen de esta cuestión. Eso no quiere decir que él desaparezca de la escena política, porque es la persona fuerte de la escena política de izquierda, pero bueno, a algunas personas no les gustó mucho que él no quisiese participar de ese movimiento general, del movimiento democrático general. Sandra, uno, por allí, generalmente el argentino en particular se nutre de lo que dicen los grandes medios de comunicación aquí en la Argentina, y aquí es un poco al revés. Los medios generan el tema y después las redes lo replican. Si bien hay muchos medios alternativos y hay muchas posibilidades de informarse de otra manera, los medios hegemónicos en Argentina siguen siendo un factor de poder muy, muy importante. Entonces uno tiene la información que llega desde esos medios y siempre se replicaba muy frecuentemente que los modelos en Latinoamérica eran Perú, Chile y el gigante Brasil con un poder económico impresionante. Y yo siempre hago la misma pregunta. Ese poderío económico en cuanto a la industrialización, a lo agroexportador, bueno, hay un montón de elementos que hacen a la composición económica de un país como Brasil, que es una potencia realmente. Ahora, ese concepto de potencia, ¿se traduce en el bienestar de la gente del día a día, de la vida de sus ciudadanos? ¿O siguen persistiendo esas grandes diferencias de clase y el que está abajo está muerto totalmente y el que está arriba es cada vez más poderoso? Bueno, Brasil es un país muy desigual, entonces hay gente que
digamos, que la pasa muy mal. Pero esto digamos, es una cuestión que ahora, en estos últimos años, después de Temer y ahora con Bolsonaro, lógicamente la situación se complicó muchísimo más, se agravó muchísimo más. Por otro lado, Brasil tiene algunas ventajas, como un sistema de salud, que es un sistema universal de salud, a diferencia de Chile, una universidad que es una universidad pública, entonces con cotas, nosotros en las universidades tenemos cotas vacantes específicas para diferentes grupos étnicos, indígenas, personas negras. Y entonces todo eso se hizo en la época de Lula. Bueno, no, el SUS es anterior, pero se reforzó y realmente hubo mucha inversión en los gobiernos Lula-Dilma. Entonces también hubo una inversión muy grande en todo lo que se refiere a asistencia social y ayuda a las comunidades más carentes. Y eso se fue desmantelando, ¿no? En estos gobiernos que son gobiernos tan neoliberales que, bueno, la idea es cada uno se la arregla como puede, ¿no? La meritocracia. Exactamente, la meritocracia. Entonces, bueno, eso tiene impactos muy grandes en el problema ahora del COVID, por ejemplo, ¿no? Porque claro, que es una enfermedad que nos agarra a todos, pero no se distribuye democráticamente, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, el primer caso que hubo aquí en Brasil es una señora de 63 años que era empleada doméstica de una casa de gente de clase media, media alta, que acababa de llegar de Italia. Y no le dijeron nada a la señora, que estaban enfermos, que tenían COVID, y la señora falleció, a la empleada doméstica. Entonces, digamos, es mucho más difícil de contener, bueno, como ocurre en Argentina, en las comunidades más precarias, donde es más difícil tener todos esos rituales de aislamiento, lavarse las manos y todo lo demás, que en otros contextos. Entonces yo creo que si hay algo que a Brasil lo está sosteniendo en este momento, en el caso del COVID, es un sistema único de salud muy fuerte, muy bien organizado, pero que no consigue dar respuesta a esta avalancha de casos tan inmensa. Que hace colapsar cualquier sistema. Exactamente. Sandra, pero podría haber sido terriblemente peor si no fuese porque existe el sistema de salud. El sistema de salud es un sistema público parecido al de Argentina. Es un sistema público, universal, bien, digamos, muy bien estructurado y permite que, claro, lo que pasa es que hay situaciones en que, por ejemplo, aquí en Santa Catarina, para ir para Santa Catarina, no hay, en todo el estado no tienen la misma estructura. SUS. Entonces hay lugares donde hay pocas unidades de terapia intensiva, por ejemplo, pocos respiradores. Entonces esas personas tienen que viajar hasta la capital para poder tener una atención en la capital. Existen unidades de terapia, por ejemplo, aquí en Santa Catarina, en casi todos los lugares hay, pero son pocas. Ese es el miedo de que si aquí en Santa Catarina está muy controlado el tema del COVID, pero si empiezan a aparecer muchos casos en el interior, aquí por ejemplo en Florianópolis hubo solamente hasta hoy 8 muertes. Claro. Y ahora hace bastantes días que no hay ningún caso serio. Pero y hay una buena estructura de unidades de terapia intensiva y de respiradores. Pero claro, si ocurre en alguna otra ciudad del interior que no tiene suficiente cantidad de respiradores, inmediatamente se va a colapsar el sistema de aquí de la capital. Sandra, yo veía por allí cuando hablabas de la situación en el departamento, bueno, allí en la zona de Florianópolis y Santa Catarina, en varias oportunidades vemos que mencionás a los carros de la muerte. ¿Qué son los carros de la muerte? ¿Qué son los carros de la muerte? Yo los llamo los carros de la muerte, pero es que yo vivo cerca de se llama, no sé si vos conocés Florianópolis, la Beira Mar. Sí. Entonces, yo vivo a una cuadrita. Entonces, ahí se hacen lo que ellos llaman unas carreatas todos los domingos, que son hileras de autos con banderas, caravanas. Claro. Caravanas.
con banderas contra el aislamiento. Banderas de Brasil, digamos la consigna de Bolsonaro, la consigna es Brasil no puede parar, la economía no puede parar. Y todo basado en esta posición, aislamiento significa que la economía pare. Claro. Como si no existiera un virus, como si uno hubiese decidido quedarse en casa de loco nomás. Porque claro que todos tenemos ganas de salir, pero parece que la opción esa para él es como si se abre todo y bueno, claro. ¿qué va a pasar? También va a pasar que aún abriéndose todo, el comercio va a trabajar menos, la economía no va a ser lo mismo, y eso es lo que ocurrió en todo el mundo, lamentablemente, no solo por el aislamiento, es por el propio proceso de la pandemia, la economía se está viendo debilitada en el mundo entero. Claro, claro. Sandra, la verdad que esas carriatas, ahí están. Dale, ahí está, mirá, ahí las tenemos. Ahí está, es eso, lo que yo llamo las carretas de la muerte, porque yo no consigo entender muy bien cómo se puede ir en contra de la única medida, que es la única medida que nos protege mínimamente. Hasta que existe una vacuna. Claro, pero hoy no está. Hoy no está. Sandra, te decía ahí. Por allí. Ahí está, mira. Sí, dale. Sí. Ahí está, mira. Bueno, aquí se llaman los movimientos anticuarentena, le dicen en Argentina. Acá también hubo movimientos. Sí. Pero son creo que son más chicos. Aquí, sí, acá hay en todo Brasil. Bueno, aquí le llamaron a a la política del gobierno en estas manifestaciones, que eran más pequeñas, hablaban de infectadura, como que era una dictadura de los infectólogos. Ese era el mensaje. Sí, lo escuché, la infectadura, me pareció totalmente bolsonarista, eso no se les ocurrió. Sí. Será porque a ellos les gusta la dictadura. Bueno, las carreatas estas marchas lo que hacen es ir en contra del Supremo Tribunal Federal, porque el Supremo Tribunal está insistiendo bastante en la medida de... Supremo Tribunal es la Corte Suprema, y los gobernadores que están insistiendo también en la necesidad del aislamiento, y bueno, y Bolsonaro de alguna manera, él habla de una guerra, estamos en guerra, pero él dice, no sería exactamente la guerra al virus, es la guerra a los gobernadores que quieren imponer el aislamiento. Y para eso él utiliza o se vale o estimula a la ayuda de los empresarios. Le pide a los empresarios que hagan que obstaculicen las medidas de aislamiento. Y que manden y eso está dando muy cierto. Claro. Que manden los trabajadores a trabajar, que manden los trabajadores a pedir abertura. Claro. Y eso, claro, está saliendo como él quería, porque se está abriendo todo. Eso hace un mes que él habló de eso, el día 17 de mayo. Y efectivamente hoy ya prácticamente se queda en casa quien realmente consigue y puede, porque hay toda una estimulación para que la gente salga. Si bien que aquí, por ejemplo, en Florianópolis, debo decir, es un poquito diferente, todavía no hay ómnibus, no hay clase, digamos, hay mucha protección, todos estamos con clases online. La cosa aquí está un poquito más resguardada y por eso mismo la diferencia en relación al resto del país. Vos dijiste que ustedes se volvieron el día 18 de marzo. Y el día 19 de marzo se impuso la cuarentena aquí. Y el mismo día que en Argentina. Claro, bueno. No había información en ningún lado. No, la gente estaba en la playa como si no ocurriera absolutamente nada el 18 a la mañana. Cuando decidimos irnos parecía que estábamos nosotros paranoicos y psicóticos porque veíamos fantasmas, y cuando llegamos a Argentina no conseguíamos del lado argentino, ya no había hoteles, no había restaurantes, nada, derecho. Hicimos 2.400 kilómetros de un solo tirón, o sea, de Bombiñas a nuestra ciudad aquí, que es Tres Arroyos. Sandra, te quiero agradecer infinitamente, la verdad es que has sido muy gentil, muy clarita en tus conceptos. Vamos a volver a llamarte algún día de esto para volver a charlar. Bueno, te agradezco muchísimo, encantó. Un placer. Pero antes de despedirte, quiero que nos cuentes un poquito sobre Florianópolis. Mucho argentino va al sur de Brasil, somos unos de ellos todas las veces que podemos.
agarramos el auto y salimos para aquel lado porque es maravilloso ese sector de Brasil. Brasil en sí es maravilloso, pero la zona del sur de Santa Catarina, allí la zona de Florianópolis, Cachoeiras, Canasvieiras, son los lugares que conocemos, son hermosos. Contanos un poquito qué tendríamos que ir a ver o qué es lo que más te gusta de esa zona. Ah, bueno, no sé, a mí me gustan bastante unas playitas que están un poquito más, bueno, alejadas que se llama Praia do Rosa, que es muy bonita, que es una playa muy ancha, muy linda. Ajá. Pero la ciudad de Florianópolis es una ciudad muy agradable, muy bonita. Lamentablemente tiene un problema muy serio que es el tránsito. Es una Ujú, ciudad sí, nos se consta. dificulta mucho para ir, como es una isla, Ujú, se dificulta mucho para poder hacer turismo porque uno cuando elige un lugar, lo ideal en el verano es quedarse en ese lugar, claro. aunque sería bonito recorrerla la isla, pero es que realmente hay mucho tránsito, en el verano se pone insoportable. Ujú, Ahora veo que estaba el puente viejo, ahora el puente ya está ajá. todo nuevo, está bien bonito, Ujú, ya lo ujú. terminaron de arreglar. Eh, y es una ciudad que tiene, creo que son 40 playas, es una isla que tiene 40 playas, si no me Sí, engaño. es infernal lo hermosa y los lugares que hay. Playa da Rosa, así se llama. Praia da Sí, Rosa. Praia de Ajá, Rosa, que es un ajá, poquito, está en el continente, pero ajá. yo no sabría decirte bien en qué dirección. Pero aquí Ujú, mismo en la isla hay hermosísimas playas. ajá, Depende de qué te gusta, qué sé yo. Si te ujú, gusta ir a nadar, están las playas que tienen más calmitas, así. Y si ujú. no, para los surfistas están las playas de surf, que son Claro. esas playas con olas grandes, tipo Ujú, Joaquina, y esas ujú, playas más de mar agitado. Entonces, ujú. bueno, uno tiene esa posibilidad de elegir, depende de cuál sea el gusto de uno, playas más anchas, playas más angostitas. Son muy bonitas, el problema es que, claro, en la época de turismo se llenan bastante, Claro. entonces uno tiene que, bueno, si es posible viajar en marzo, mejor. Cuando el virus nos deje, cuando el coronavirus nos Claro, deje. sí. Ay, me parece un sueño todo eso. Yo ya ni me Sí. acuerdo cómo es todo eso. Hace 3 meses que estamos Sí, encerrados. estamos encerrados. Sandra, te agradezco infinitamente tu atención. La verdad que ha sido un placer charlar con vos. Quiero agradecerle a Graciela Mirmi, que fue quien nos hizo el contacto con vos, nos dio tu dato y la verdad que nos ha hecho una descripción realmente muy, muy clarita de lo que es la situación en Brasil hoy. Así que te quiero agradecer muchísimo y saludarte desde Argentina. Y ojalá podamos volver a charlar en un momento. Tengo muchas ganas de ir para allá. Bueno, te agradezco Bueno, muchísimo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y bueno, y también a Graciela. Muchísimas gracias. un beso grande. Allí Hasta charlábamos luego. con Chao. Sandra Caponi directamente desde Florianópolis, la ciudad, hermosa ciudad allí en la isla de Floripa,